Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este ciclo es organizado por el proyecto de investigación con el apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todas estas conferencias serán transmitidas a través de nuestra página de Facebook, Democracia-2123. Durante la transmisión, ustedes pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para que esta conversación sea más dinámica y enriquecedora. Los invitamos a participar activamente y esperamos que disfruten mucho de esta conferencia. Y bueno, muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros. Hoy tenemos el honor de presentar la conferencia titulada ¿Qué democracia? ¿Cuál populismo? Una defensa de las formas populares de la democracia participativa, a cargo del doctor José Ramón Orrantia Cavazos. El doctor Orrantia es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también obtuvo su maestría en Humanidades con especialización en Filosofía Política. Es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y de marzo del 2020 a febrero del 22 realizó una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética y actualmente lleva a cabo otra estancia postdoctoral en el Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, donde investiga el desarrollo sustentable desde una perspectiva filosófica. Ha sido además profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo clases en las facultades de Filosofía y Letras, Química y Ciencias Políticas. También ha enseñado Filosofía y Humanidades en la Universidad de Claustro de Sor Juana, la Universidad de Anáhuac y la ENA. Entre sus líneas de investigación, el doctor destaca sus estudios sobre movimientos antivacunas y la resistencia a la vacunación durante la pandemia del COVID-19, especialmente un estudio etnográfico en la comunidad de San Juan Cancún, Chiapas. Además, ha investigado la tensión entre democracia y desarrollo sustentable, filosofía política de la ciencia y la tecnología, así como contrastes entre pluralismos y multiculturalismos, democracia participativa, pedagogías contrahegemónicas y críticas al liberalismo y sus teorías de la justicia. Sin más, le damos una bienvenida, una cálida bienvenida al doctor José Ramos y sin más le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco la invitación y pues voy a compartir mi pantalla para poder platicar acerca de este tema, que justamente es ¿qué democracia, cuál populismo? Como dije, como ya se dijo, una defensa de las formas populares de la democracia participativa. Y pues les dejo mis correos, les dejo el institucional de aquí de la Universidad Veracruzana, les dejo también el personal por si quisieran comunicarse conmigo, pues ahí lo pueden hacer con mucho gusto. Y bueno, pues agradezco también mucho a quienes me invitaron justamente al programa este, mm, y, y a Alberto justamente también por la invitación. Bueno, vamos a empezar con esto, justamente. Una de las cosas que me parece bastante interesante es cuando vemos dos de las defensas del régimen democrático más apasionadas a lo largo de la historia de la democracia, justamente son la de el discurso fúnebre de Pericles y el discurso de Gettysburg de Lincoln. Y pues bueno, lo que me parece curioso es que ambos son discursos que se dan ante los caídos en primer lugar y justamente en una situación de guerra donde pues se está ante una situación existencial límite justamente, ¿no? Donde pues bueno, la propia vida está en riesgo. Y entonces estos discursos, lo que logran hacer independientemente de los contenidos de los discursos en sí, me parece que algo muy interesante es que hacen un trazado de fronteras justamente para que la unidad de la comunidad política se da a través de un trazado de fronteras entre un adentro y un afuera, entre un nosotros y un ellos que en cierta manera parece recordar a este trazado de fronteras del amigo y el enemigo que nosotros podemos ver en la
en la política fascista de Carl Schmitt, ¿cierto? Entonces, pues eso parece preocupante en un momento porque tenemos que preguntarnos si la defensa de la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, puede prescindir de operaciones de trazado de fronteras en situaciones no extremas, es decir, en tiempos de paz, donde no se llegue a esta situación límite, de situación existencial límite, ¿cierto? Este, y bueno, obviamente que aquí es donde vienen las críticas a las formas populistas de la democracia o las democracias populistas o simplemente a los populismos como formas que lo que hacen aparentemente es el establecimiento de una oposición maniquea, es decir, del bien y el mal, entre una masa popular que posee todas las virtudes, ¿no? Y una élite corrupta que pues justamente se tiene que combatir y ante la cual justamente se efectúan una serie de acciones heroicas, ¿cierto? Esta masa popular hace una serie de acciones heroicas. Ahora, ¿cuál es la cuestión que desde una democracia pluralista liberal, esta postura no es aceptable? ¿Por qué? Porque pues la democracia pluralista liberal está basada en la defensa del Estado de Derecho y y la protección de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, parecería que entonces que el populismo estaría yendo en contra de esta forma liberal de democracia, ¿cierto? El problema es cuando pensamos en lo que Colin Crouch nos platica como la posdemocracia, que es este momento de declive del Estado Nacional, ¿sí? De declive del Estado Nacional. Y pues bueno, podemos entender qué es la posdemocracia con esta pregunta de Ralph Dahrendorf. ¿Qué le pasa a la democracia cuando los asuntos y las decisiones importantes, ¿no? Emigran desde el Estado Nacional soberano a espacios políticos para los que no disponemos de instituciones adecuadas, ¿sí? En la posdemocracia, entonces, son los intereses empresariales, son las empresas, son las instituciones internacionales y los capitales transnacionales, son ciertos cuerpos burocráticos los que debilitan justamente el ejercicio de la soberanía, hacen lobbying político para la modificación de las leyes, por ejemplo, de un Estado-nación, se amenaza la gobernabilidad, ¿sí? Y como dije, se desplaza la toma de decisiones, ¿no? Hacia estos otros ámbitos. La democracia entonces parece reducirse a ciertas formas electorales de selección de los dirigentes y por lo tanto la política pasa a ser bueno, algo como una administración de los asuntos. La toma de decisiones se ha desplazado del lugar, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Colin Crouch decía que nosotros podemos hablar de posdemocracias cuando en un estado se han alcanzado cierta madurez de las instituciones democráticas liberales, ¿sí? Y después de esa madurez de las instituciones democráticas liberales, entonces justamente pasa esta especie de enflaquecimiento, no sé cómo llamarle, de adelgazamiento, sería una palabra más adecuada, de adelgazamiento justamente de la democracia, nada más para dejarla en estas formas electorales. Pero justamente es interesante preguntarse, em, perdón, antes de preguntarnos esto, ¿qué es lo que pasa? Pongámonos en una economía mundo, justamente, ¿no? En una economía mundo, donde los estados-naciones adquieren ciertas especializaciones dependiendo de su posición en los procesos productivos de esta economía mundo.
¿no? Se circunscribe a los estados por su localización en este sistema interestatal en el que juegan funciones condicionadas por factores de producción. Y entonces vamos a tener de pronto, por ejemplo, ciertos estados que van a ser economías de servicios, ¿no? Otros estados que van a ser economías industriales. Normalmente las economías de servicios van a ver van a haber sacado justamente las industrias de su país, las van a haber deslocalizado hacia otros lugares, ¿no? Y va a haber, por último, otras economías que son como economías que se basan en proporcionar mano de obra o proporcionar materias primas, ¿no? Y bueno, justamente esta circunscripciones es la que va a decidir en cierta manera cuál va a ser el papel de los estados. Vemos entonces justamente cómo las decisiones dentro de los estados parece que van siendo cada vez más, eh, se les van arrebatando ciertas decisiones a los estados que van perdiendo la capacidad de gobernarse soberanamente, ¿no? Ahora, lo que decía hace rato. Hace rato estábamos pensando justamente en estados con un cierto grado de madurez de institucionalización democrática o de ciertas instituciones. El problema es que justamente cuando pensamos en otro tipo de lógica, que sería la lógica de la colonialidad, como la ha expuesto, por ejemplo, Aníbal Quijano o Walter Miñolo, pues entonces ya estamos en otra idea. ¿Por qué? Porque normalmente los países que viven bajo la lógica de la colonialidad, que es la que ocurre cuando, por ejemplo, ciertos países que estaban bajo un régimen colonialista dejan de estarlo, pero la lógica del extractivismo, la lógica de la apropiación de la tierra y de la mano de obra, del control de la naturaleza y los recursos naturales, o la lógica, por ejemplo, de la control biopolítico, de la subjetividad o de los cuerpos de las personas, incluyendo el género, etcétera. Este, Justamente cuando estos países viven bajo esta lógica de la colonialidad, podemos hablar de que no hay madurez de estas instituciones y que las élites dentro de estos países operan en connivencia con capitales externos o con instituciones internacionales como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, que están definiendo las políticas internas de estos estados a través de lo que, por ejemplo, Pablo González Casanova llamaba el colonialismo interno, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Que justamente no hay estas protecciones institucionales que al menos se tenían en las posdemocracias, porque se había llegado a cierto grado de madurez, y entonces los oprimidos y los excluidos que viven en estos países bajo la lógica de la colonialidad, eh, viven en una vulnerabilidad vital que Giorgio Agamben llama vida desnuda como opuesta a la vida política, por así decirlo, ¿no? Vida desnuda en el sentido de que es la vida biológica la que está en riesgo justamente. Y pues este tipo de políticas son estas políticas de dejar morir que son cercanas o equivalentes a la situación existencial límite de la guerra. ¿Sí? Pensemos entonces justamente en esto. ¿Por qué? Porque en estas situaciones de vulnerabilidad vital, por así decirlo, es donde emergen de pronto movimientos organizados que hacen estos trazados de frontera entre grupos que se benefician de la exclusión y de la opresión de estos grupos, que normalmente se les llama élites o oligarquías, y otros sectores que tienen ciertas demandas y que encuentran en la vulnerabilidad vital cierta equivalencia para hacer una cadena equivalencial, y a eso es a lo que terminan denominando en muchas ocasiones pueblo, ¿sí? Quisiera que tuviéramos justamente esto en mente para lo que sigue, ¿sí? Ahora, ese concepto de pueblo es el que ha sido altamente problemático, ¿sí? En la teoría política, ¿sí?
dentro de cierta literatura del populismo, justamente se piensa que esta noción de que la soberanía descansa en el pueblo, eh, y que esto implica que el pueblo puede recobrar o arrebatar el poder del gobierno a estas élites corruptas que solo ven por sus intereses particulares para refundar el poder institucional delegado de forma que atienda la voluntad popular, el bien común, piensan que justamente esta idea es la que se retoma en la idea en las políticas populistas, justamente, ¿no? Pero las críticas a esta idea de pueblo, pues vienen desde atrás. Vienen, por ejemplo, desde la Carta 10 de Madison en The Federalist Papers, ¿no? Donde pues hay una discusión acerca de la democracia, la república, etcétera. Y dice justamente Madison que nada garantiza que la voz pública venga en consonancia con el bien público. Es decir, que nada garantiza que esta voz del pueblo en realidad esté viendo por el bien público y que según él es más probable que el representante tenga mayor capacidad para discernir en qué consiste este el bien público que el mismo pueblo que se supone que es locus de la soberanía, ¿cierto? Hans Kelsen también, desde una política, desde la Realpolitik, en su libro Esencia y Valor de la Democracia, nos dice que la unidad del pueblo en cuanto a que todos participen en la creación de la voluntad general no es más que una ilusión metafísica. Según él, el pueblo solo puede ser considerado comunidad en un sentido de ordenación jurídica del Estado. Pero en un sentido activo, solo algunas personas van a ser consideradas pueblos, aquellas que realmente estén tomando las decisiones, ¿sí? En ese sentido, justamente, él piensa más bien en que los partidos políticos reúnen a los afines en idea para que justamente puedan tener algún tipo de influencia política a partir de la representación política. Y estos partidos políticos lo que hacen no solo es reunir a los afines en ideas, sino que preparan de antemano la voluntad colectiva, que es resultado, y esta palabra la voy a poner énfasis, de la transacción de intereses divergentes representados por los partidos. La palabra transacción es importante. ¿Cómo se forma la voluntad colectiva? A partir de una especie de negociación, como si fuera un mercado de mercaderías políticas, les va a llamar posteriormente Macpherson, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Hans Kelsen dice que en la democracia real existen los caudillos, pero para evitar justamente caer en problemas como los de los totalitarismos, dice que estos caudillos compiten públicamente por el poder y de esa manera son controlados y también deben ser criticados a través de la opinión pública. Bueno, pero justamente justifica una democracia de partidos y una democracia caudillista hasta cierto punto, ¿no? Joseph Schumpeter, por otro lado, justamente este economista, nos dice que el bien común no puede ser unívocamente determinado por los diferentes grupos e individuos, por lo que el bien común no será otra cosa sino la suma de los bienes individuales, ¿sí? O sea, justamente vamos sumando los bienes individuales y hay los que más sumen de un lado, pues eso se va a parecer más a este bien común, ¿no? También nos dice justamente que los individuos no que la naturaleza humana en política implica que los individuos no son racionales a la hora de tomar decisiones, no poseen una voluntad que tenga tal independencia y calidad racional que se pueda decir que sepan lo que quieren defender y puedan defenderlo. Los individuos, dice, justamente son manipulados a través de propaganda y de persuasión, ¿sí? Son las élites las que forman la voluntad colectiva y le venden, por así decirlo, al individuo mercaderías políticas que que él va consumiendo. ¿Y cómo se las venden? A través de estrategias de mercado que utilizan recursos extralógicos, justamente. El individuo a la hora de comprar estas mercaderías políticas se deja llevar por influencias extralógicas, por sentimientos de muchedumbre, etcétera.
los individuos actúan como multitudes psicológicas, ¿cierto? Y eso es lo que él dice que es la naturaleza humana en política, pero justamente Macpherson le recuerda que esa supuesta naturaleza humana en política solo se empezó a dar hasta que teníamos regímenes como los que tenemos actualmente y entonces no sería natural, sino que sería histórica, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso justamente. Bueno. Una cosa que sí me gustaría, perdón, antes de decir esto, ¿qué implica esto para el populismo? Que justamente un líder populista podría interpelar a un pueblo inherentemente virtuoso, con lo cual justamente lo que haría es crear este pueblo imaginario inherentemente virtuoso y interpelarlo con un resentimiento hacia algún grupo privilegiado, una élite, un grupo racial, migrantes, etcétera. Justamente ahora que está pasando todo lo de Trump, ahí podemos ver justamente un populismo de derecha, ¿no? Y a través de una retórica maniquea justamente para movilizarlos. Pero justo este líder populista lo haría a través de estas influencias estrológicas y a través de estas estrategias de marketing que se dirigen más que nada hacia los sentimientos, las pasiones, etcétera, de estos individuos que actúan como muchedumbre. Bueno, ahora solo quiero señalar que hay una confusión, yo creo, muy importante entre estos teóricos, justamente entre la voluntad de todos contra la voluntad general, porque ya Jean-Jacques Rousseau había hecho una diferencia muy importante. Es verdad, la voluntad de todos es la suma de las voluntades o intereses particulares que no necesariamente persiguen el bien común, ¿cierto? Un ejemplo de voluntad de todos la tenemos en la supuesta operación del mercado de Adam Smith, donde justamente las personas persiguen los intereses individuales y a través de eh, de una operación mágica o qué sé yo, terminan contribuyendo a un bien común, pero a través del egoísmo de todos, por así decirlo. La voluntad general, justamente, a diferencia de la voluntad de todos, que es suma de intereses individuales, es una voluntad dialógicamente construida en asambleas necesariamente. Y eso lo deja muy claro Jean-Jacques Rousseau, justamente, para determinar qué es el bien común, ¿sí? Ahora, hay una cosa importante. Veamos qué es lo que nos dice Rousseau. Que el contrato social se trata de encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. ¿Qué significa esto? Que yo justamente voy a poner aquello mismo que exijo de los demás en primer lugar, ¿sí? Ahí hay una idea de reciprocidad. Y en segundo lugar, justamente que yo voy a llegar a una serie de eh, normatividades o acuerdos con los demás, tales que yo esté absolutamente dispuesto a cumplirlos siempre y cuando los demás lo cumplan, y yo me sienta obligado a cumplirlos cuando los demás lo cumplan. Fíjense, yo no voy a querer hacer las cosas onerosas para mí, más onerosas que para los demás. Y entonces, y tampoco se supone que tampoco querría hacer las cosas más onerosas para los demás, más que que lo que son para mí, ¿no? Es decir, pongo lo mismo que exijo. Eso es lo que nos está diciendo. Y este principio de la voluntad general rusoniana es lo que Kant interioriza con el imperativo categórico. Simplemente Kant lo que hace es, no es necesario la asamblea, no es necesario el ejercicio democrático real, porque lo podemos hacer a través de un ejercicio de la razón. Pero lo que me interesa destacar aquí es que entonces la voluntad general, a diferencia de la voluntad de todos, que es suma de intereses particulares que pueden ser egoístas, justamente, la suma, la voluntad general es racional, es razonable y tiene un carácter público porque puede ser defendido públicamente. Entonces es muy diferente justamente y eso es creo que lo que no tienen en cuenta los demás. Bueno, vámonos a la cuestión del populismo.
Vamos a el estado de la cuestión, ¿sí? Existen al menos tres concepciones del populismo que son las que se están discutiendo actualmente. Después nosotros vamos a ver alguna otra, algunas otras desde Latinoamérica. Pero bueno, el primero es el concepto ideacional, justamente, que dice que el populismo es una ideología que considera que la sociedad está separada en dos grupos homogéneos antagónicos: el pueblo puro contra la élite corrupta, y que sostiene que la política debe ser una expresión de la voluntad general del pueblo. En este sentido, también el elitismo sería una ideología que considera que la sociedad está separada en dos grupos homogéneos antagónicos: el pueblo corrupto contra la élite ilustrada, por ejemplo, y que entonces sostiene que la política debería ser una expresión de el conocimiento o la ilustración o de las decisiones de esta élite ilustrada, ¿no? Entonces, justamente podríamos ver ahí cómo el concepto ideacional nos permitiría hacer una contrastación entre populismo y elitismo, justamente como ideologías que consideran esta sociedad separada en grupos homogéneos antagónicos, ¿no? Pero bueno. Para Mude, justamente esta oposición esencial al populismo ante un pueblo auténtico y homogéneo y una élite corrupta e interesada es una oposición basada en un concepto de moralidad. Esto es importante, que unifica a la comunidad política con base en un concepto idealizado de sí mismo, ¿sí? Ahora, el pueblo interpelado desde el populismo, según Mudé, es una constricción retórica o una comunidad imaginaria. También las élites construidas de esta manera son imaginarias, según él, ¿cierto? Este, este pueblo, que según él no existe, sino que es imaginario, se basa también en una especie de voluntad general imaginaria que deriva de un sentido común. Vemos que justamente esta voluntad general que está tomando él no corresponde con la voluntad general rusoniana, pero bueno, es una voluntad del sentido común, del sentido común de este pueblo imaginario que se opone a los intereses especiales, que serían los intereses de las élites. Ahora, ¿cuál es el problema, según Mudé, con el concepto con este concepto ideacional? Que al basarse en un concepto de moralidad, imposibilita llegar a acuerdos con las pobres élites corruptas, ¿no? Con las pobrecitas élites corruptas, ¿no? Con las que no se puede llegar a acuerdo porque se las ha demonizado, una cosa por el estilo, ¿no? Obviamente, su problema es que no sería un concepto pluralista, ni mucho menos, ¿sí? Pero bueno. Otro concepto de populismo justamente es el concepto de estrategia política, ¿sí? En este concepto, el populismo es una estrategia política a través de la cual un líder carismático busca o ejerce el poder de gobierno basado en un apoyo directo, inmediato y no institucionalizado de un amplio número de seguidores, en su mayoría desorganizados. Vamos a ver justamente cómo las propuestas de populismo desde abajo están en contra de esta idea de la desorganización justamente de estos, de este pueblo, por así decirlo, ¿cierto? El pueblo en esta idea, fíjense qué interesante, es un agregado demasiado heterogéneo para actuar por sí solo, es decir, el pueblo va a ser pasivo totalmente, y es el líder el que le da la dirección y moviliza a sus seguidores hacia la consecución de ciertos fines que el mismo líder ha posicionado como la voluntad del pueblo. O sea, el pueblo es absolutamente pasivo. Va mucho en la idea justamente de Schumpeter o de Kelsen, justamente, ¿no? El líder populista es el que sirve como vínculo unificador de la heterogeneidad intrínseca de toda sociedad. Es decir, el líder populista es el que da unidad al pueblo a través de su retórica. El pueblo justamente entonces tampoco existiría como tal, ¿no? Él
este líder populista es el que crea vínculos cercanos y de extraordinaria intensidad emotiva, ¿no? También, otra vez, la intensidad emotiva como puesta a la razón, como puesta a la capacidad de tomar decisiones. Y a través de una retórica de ataque a enemigos peligrosos que serán las élites y de movilización de sus seguidores en misiones heroicas, ¿sí? Esta idea del concepto de estrategia política se enfoca en la práctica del líder populista que hace todas estas cosas que dijimos, ¿sí? Identifica justamente al pueblo con el líder y por lo tanto se basa en una enajenación del poder, ¿sí? Enajenación del poder ciudadano. Y obviamente nos dice que como es una relación directa, no institucionalizada, la política populista es oportunista justamente por ser inestable y tiene que estar constantemente eh, cambiando de estrategias, ¿sí? Después tenemos justamente la visión relacional del populismo. Lo interesante de la visión relacional es que esta no parte de una connotación negativa del populismo, como las dos anteriores, que sí parten de una visión negativa del populismo, justamente. ¿Y en qué se basa la visión relacional? Enfatiza la dimensión sociocultural y los componentes sociológicos de la recepción del populismo y nos presenta una dimensión fíjense, de lo alto y lo bajo, que combinada con la dimensión de izquierda y derecha nos permite ubicar los diferentes populismos en un espacio político. Imaginen un cuadrante donde, donde tenemos justamente lo alto y lo bajo y la izquierda y la derecha, derecha, izquierda, y ahí vamos a poder tener justamente diferentes formas de hacer política. Las de abajo van a ser justamente formas populistas de izquierda y de derecha y las otras podríamos decir que son formas elitistas de izquierda y de derecha. ¿Cierto? Tendríamos estos cuadrantes. Lo interesante de esta visión es que nos dice que, bueno, el populismo es un fenómeno de ida y vuelta entre las demandas articuladas de los grupos sociales específicos y la conexión entre el líder y sus partidarios, ¿cierto? Lo que caracteriza el populismo es esta particular forma de relación política entre los líderes políticos y sus bases sociales y la reivindicación de un otro nefando o nefasto que se opone a la forma tradicional de hacer política y que por ello ha sido excluido o invisibilizado. Y esta reivindicación permite crear o reafirmar una identidad, la identidad del pueblo. Es decir, déjenme ponerlo de otra manera, hay una ostentación de lo bajo, de las formas impropias, de las formas vulgares, de vulgo, de las formas transgresoras, ¿cierto? Y entonces, a través de esta reivindicación de estas formas de lo bajo, y se crea o se reafirma esta identidad y este otro nefando se pone a sí mismo como el verdadero ser de la nación, como el verdadero pueblo, una cosa por el estilo, y las minorías o ese enemigo señalado justamente se convierte ahora en el otro nefando al que hay que combatir como adversario o una cosa por el estilo. Este, em, lo interesante es que me parece que es el primero que señala que existen populismos tanto de izquierda como de derecha, y eso va a ser importante más adelante, ¿cierto? Bueno, ahora, antes de pasar a las reivindicaciones justamente del concepto de pueblo que yo quisiera hacer, tenemos que ver que parece que en todas estas definiciones del populismo parece haber una especie de oposición entre populismo y democracia, entendida en el sentido de democracia liberal o de democracia pluralista. Sí, ya lo habíamos comentado. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Rumens, justamente, el pueblo del populismo es entendido como una comunidad homogénea
que comparte una identidad colectiva, mientras que la de democracia liberal está necesariamente comprometida con la pluralidad, por lo que concibe al pueblo como constituido por ciudadanos libres iguales, ¿sí? Y entonces, cuando el populismo realiza esta operación de totalización que homogeniza al demos, al afirmar que habla con la voz verdadera del pueblo, pues entonces parece que está destruyendo esta pluralidad defendida por la democracia liberal, ¿sí? Realizar entonces este trazado de fronteras del que nos preguntamos al principio parece un movimiento caprichoso interesado por parte de un líder populista para movilizar masas a través de un discurso manipulador que refiere a una entidad abstracta, inexistente o imaginada, a este pueblo auténtico al cual los seguidores pertenecen, ¿cierto? Pero parece que hay una idealización, fíjense, y fallida con tres L's para que vean que es muy fallida. Disculpen, no me di cuenta de eso. Hay una idealización fallida de este espacio público liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las defensas de estos espacios públicos liberales, por ejemplo, en muchas ocasiones han tomado a John Rawls o a Jürgen Habermas justamente como sus adalides, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema, yo creo, con ambos, principalmente con John Rawls? Que John Rawls hace lo mismo que hizo Kant con la voluntad general de Rousseau, que es la interiorización de la deliberación, con este ejercicio que hace John Rawls de la, ¿cómo se llama? La posición original y el velo de la ignorancia, que es un ejercicio justamente de decisión racional, pero que lo hace el individuo, pues, tanto que John Rawls llega a darnos los principios de justicia para una sociedad bien ordenada, y estos ejercicios no requirieron de ningún tipo de deliberación actual que ocurriera de hecho. Entonces, como dije, hay una interiorización de la deliberación para definir de antemano lo que es de interés público y lo que no. ¿Sí? Fíjense. Y entonces, este sujeto que realiza esta deliberación, que supuestamente es racional, civil, educado, decente, propio, justamente este sujeto universal y abstracto, pues decide, como dice de antemano, qué va a ser de interés público, qué no va a ser de interés público, qué queda justamente como intereses privados que no deberían discutirse en el ámbito público, pero lo que va a pasar con esto es que entonces el espacio público liberal se constituye como un espacio excluyente o un espacio de exclusión, ¿cierto? Dice Nancy Fraser, declarar que un terreno deliberativo es un espacio donde las distinciones de estatus existentes se ponen entre paréntesis y se neutralizan, no es suficiente para conseguirlo. Bolas, ahí está, tanto contra Habermas como contra John Rawls, ¿sí? Dice, el ámbito público liberal, entonces, depende de una gran cantidad de exclusiones para funcionar, pues determina de antemano qué son asuntos de interés público y cuáles no son asuntos de interés públicos. Entonces, el ámbito público burgués, que es definido por este sujeto que se considera a sí mismo racional, civil, educado, decente propio, parece convertirse en un espacio masculinista, blanco, burgués, etcétera, ¿cierto? Y lo que nos dice Nancy Fraser con respecto al espacio público de Habermas es que la sociedad civil, como la base de un poder de estrato de hombres burgueses que empezaban a verse a sí mismos como la clase universal y se preparaban para afirmar su capacidad para gobernar. Eso es la sociedad civil. Esta clase universal, dice, que define de antemano lo que es interés público, realiza con ello una operación espuria de universalización de una particularidad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que quedan fuera? Con aquellos que no abrazan esta opción, se les llama incivilizados, se les llama toscos, torpes, vulgares, se convierten en parias, ¿sí? Y esta exclusión de determinadas demandas
o de determinados, sí, sí, determinadas demandas de ciertos grupos oprimidos o excluidos, ¿sí? Los grupos feminizados, los grupos racializados, etcétera, justamente, y que además son grupos que no pudieron participar de antemano en la estructuración de este espacio público masculinista, burgués, liberal, justamente, esta exclusión los lleva a una situación existencial límite. En el límite los puede convertir justamente en vida desnuda, como lo dijo Agamben, ¿sí? El problema es que además, con esta idealización del espacio público liberal, no solo se oculte, no solo, perdón, con esta idealización se oculta que existe esta exclusión aparte de ello, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que yo propongo es que busquemos otras nociones de pueblo para otros populismos u otras democracias populares, justamente. Y estas nociones de pueblo, nociones de pueblo que partan justamente de esa vida desnuda, de esos, de esa, sí, sí, de lo bajo, como decía, como decíamos en hace rato, pero justamente en el sentido de partir de los que sufren, como va a decir, por ejemplo, más adelante Enrique Dussel. Agamben, que fue el que nos habló justamente de esta vida desnuda, ¿sí? De esta vida vulnerable, ¿sí? Va a trazar una distinción entre el pueblo con mayúsculas, que es el pueblo como totalidad, que es, que es la totalidad del cuerpo político, que es totalizante, y el pueblo con minúsculas, que son estos excluidos, que tienen demandas que no son satisfechas, que sufren, que son esta exterioridad, ¿sí? Y entonces el pueblo con mayúsculas constantemente va a estar tratando de superar esta fractura biopolítica, ¿sí? Eliminando esta división del pueblo, eliminar al pueblo que ha sido excluido, pues su presencia como vida desnuda no puede ser tolerada y lo puede hacer a través de dos formas, obviamente, ¿sí? Lo puede hacer justamente a través de la integración o desarrollo del pueblo con minúsculas en el pueblo con mayúsculas, o a través del exterminio del pueblo con minúsculas en nombre de la unidad del pueblo con mayúsculas, ¿sí? Es importante que justamente este intento de superar la fractura biopolítica original se basa en una necesidad de purificación y de totalización constante del pueblo con mayúsculas y por tanto lleva a reproducir esta fractura, esta fractura original, ¿sí? Bueno, fíjense entonces cómo se hace un trazado de fronteras, una separación entre el pueblo con mayúsculas y este resto, ¿sí? Este resto que es el pueblo con minúsculas, que, que refleja la imposibilidad del pueblo para coincidir consigo mismo, ¿sí? Los excluidos, el pueblo con minúsculas, desconocen la legitimidad del poder de hecho, del poder institucionalizado, justamente, y entran en una posición de espera. ¿Sí? En un umbral donde están esperando y en ese sentido están dentro de la institucionalización, pero desconocen la legitimidad de la ley y por lo tanto están fuera, están en un umbral. Esta imagen le gusta mucho a Agamben siempre, el umbral, donde no estás ni dentro ni fuera, estás ahí justamente jugando, ¿no? Y están en esta situación de espera, dentro, pero fuera al mismo tiempo, en hasta que se da la creación de un pueblo mesiánico que es un actor político,
¿sí? Y este tiempo de espera se convierte en un tiempo mesiánico que se va contrayendo constantemente. ¿Por qué? Porque ahora justamente las demandas de este pueblo con minúscula hacen evidente la inaplicabilidad de la ley. La ley ya no está aplicando ni debe aplicar porque ya no está, empieza a dejar de operar. Incluso cuando este pueblo entra en una plenitud mesiánica revolucionaria, por ejemplo, puede incluso declararse el estado de excepción, donde la ley deja de aplicar para preservarse, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más evidente la inaplicabilidad de la ley. Y este tiempo mesiánico que anticipa la venida de este pueblo mesiánico como actor político que se opone al pueblo como totalización y anticipa una recapitulación de la historia de este pueblo, que es una pedagogía y que es una pedagogía revolucionaria, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una idea de pueblo que me gusta bastante. El problema son todas estas referencias mesiánicas, justamente que en ciertas ocasiones pueden resultar problemáticas, ¿sí? Pero veamos cómo en los siguientes conceptos este concepto es bastante interesante. Por su parte, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau justamente nos van a hablar del populismo como una estrategia en donde las demandas insatisfechas de diferentes grupos o movimientos pueden encontrar vínculos equivalenciales para crear hegemonía, para crear un bloque histórico en el poder, justamente, ¿no? Eh, Chantal Mouffe nos habla de la urgencia de un populismo de izquierda ante el éxito de los populismos de derecha, ¿sí? Que han utilizado el descontento, que por cierto crearon ellos mismos, para supuestamente devolverle la voz al pueblo y crear una, eh, perdón, sí, y, y, y crear perdón, y que crean un populismo de derecha que curiosamente se opone a la actividad popular, para ya no decirle populista, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos dice Chantal Mouffe? Que no existen sujetos privilegiados. Desde la retórica, por ejemplo, marxista como la altuseriana, la clase obrera era un sujeto privilegiado, una primera instancia pero justamente la aparición de diferentes demandas posteriores al marxismo hizo patente de la necesidad de que la política de izquierda articulara luchas en torno a diferentes formas de subordinación. Podríamos pensarlo actualmente como políticas de interseccionalidad, ¿cierto? Podríamos pensarlo en ese sentido, ¿sí? Bueno, el populismo, según Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, es una forma de hacer política que consiste en aprovechar un momento estratégico. Y fíjense, aquí lo pueden aprovechar tanto las derechas como las izquierdas, y eso es lo importante. Cuando una serie de demandas insatisfechas se multiplican, desestabilizan la hegemonía dominante y surge la posibilidad de construir un nuevo sujeto de acción colectiva, un bloque o un líder de populismo de derecho, ¿sí? Pero ellos le apuestan a construir un nuevo sujeto de acción colectiva, un bloque para la transformación y reconfiguración de un orden hegemónico considerado como injusto. Y ese es el pueblo, ese es el pueblo, ¿sí? El populismo de izquierda, a diferencia del populismo de derecha, implicaría la movilización de los afectos en defensa de la igualdad y de la justicia social, ¿sí? El populismo de izquierda construye la propia unidad del pueblo
y se basa en una relación real entre agentes sociales. Fíjense, aquí se construye la propia unidad del pueblo, pero no es imaginaria, se construye ahí justamente a través de los vínculos equivalenciales. El pueblo entonces se convierte en actor histórico, no es un bloque, no digo, perdón, es un bloque, pero no es homogéneo, ni mucho menos, ni mucho menos hay una esencialidad del pueblo, no hay una esencia justamente del pueblo, sino que es un bloque que se mueve, un bloque que está conformado por diferentes vínculos, ¿sí? ¿Qué pasa con los vínculos equivalenciales? Las diferentes demandas pueden articularse justamente y en cierta manera claudican parcialmente su particularidad. Y algunas de las demandas van a tomar la posición hegemónica para la lucha. Y en este vínculo equivalencial, en este vínculo, en esta formación, en esta construcción de este sujeto de acción colectiva llamado pueblo, justamente lo que vamos a ver es que las mismas demandas, sí, las mismas demandas que conforman los vínculos equivalenciales pueden transformarse justamente, ¿no? Ahora, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, bueno, Ernesto Laclau, perdón, traza una distinción entre el pueblo como populus, que es el cuerpo de todos los ciudadanos, y la plebs como los menos privilegiados, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice del cuerpo del populismo? El pueblo del populismo es una plebs, es decir, de los menos privilegiados, que reclama ser el único populus legítimo, que reclama ser el pueblo como expresión ideológica, ¿sí? Perdón, no como expresión ideológica, sino como relación real entre agentes sociales. El pueblo entonces es algo menos que la totalidad de los miembros de la sociedad. Es el componente parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido como única totalidad legítima, ¿cierto? Por último, Dussel, justamente, Enrique Dussel. Enrique Dussel justamente va a partir del sufrimiento y de la imposibilidad de vivir plenamente de los oprimidos y los excluidos, ¿sí? De las demandas insatisfechas de los grupos específicos, igual que Ernesto Laclau, ¿sí? Pero nos va a trazar una distinción entre lo popular y lo populista. El populismo, basado en, por ejemplo, en la estructura del cuento ruso, implica un héroe donador que es el líder político, implica la donación de un objeto deseado que se le da al campesino, que es el pueblo pasivo, y una protección que el héroe donador hace ante el traidor, que serían las élites. Pero hay una cosa muy importante, justamente, que, que en el populismo hay una fetichización del poder porque el líder se concibe a sí mismo como fuente de un poder que le fue delegado. En contraste, él habla de lo popular, justamente donde la función del héroe y del héroe líder y del pueblo se fusionan. Es decir, no hay lugar para un héroe donador. Hay una construcción del pueblo como articulación de particularidades, igual que en Ernesto Laclau, de particularidades diferenciadas en forma de universalidad que lo engloba, pero el pueblo es un sujeto coyuntural que cobra conciencia para sí y reconstruye su memoria, igual que lo vimos en Agamben, ¿sí? Y se constituye en un bloque histórico social. Ahora, ¿qué es lo importante justamente? Que el pueblo adquiere justamente un papel activo, ¿cierto? Y bueno, nada más una cosa. El pueblo, Dussel entiende como categoría estrictamente política, como concepto estratégico, táctico que articule las luchas excluidas. Tampoco lo entiende de manera esencialista, ¿sí? Y entonces, para concluir, justamente, ¿qué es lo que vamos a decir? Que bueno, este, mm, voy a leerlas justamente y tal vez voy a decir tres cositas. El espacio público liberal de los ya igualmente libres
es un espacio de exclusión porque en su configuración solo participaron los ya igualmente libres y no los que permanecían en un espacio considerado no político, bajo relaciones de dominio despolitizadas como el espacio privado de lo doméstico, el espacio de la labor y la producción, que son espacios económicos, los espacios sociales de marginación y discapacitación, espacios transnacionales de apropiación del trabajo y abatimiento de la naturaleza, etcétera. Entonces, la configuración del espacio público por los ya igualmente libres implica que la institucionalización de la política tomará las formas que estos actores les otorguen, reproduciendo la exclusión originaria. ¿Qué significa esto? Que las formas populares de participación democrática o populistas o populismos de izquierdas implican una refundación o una ampliación de la política, no solo como espacio de libertad, sino como espacio de la de liberación, es decir, la posibilidad de politizar relaciones de subordinación para convertirlas en espacios de confrontación agonista bajo el principio de evitar la situación existencial límite, es decir, la guerra o el dejar morir. Muy importante esto que digo, justamente. El politizar las relaciones de subordinación para convertirlas en espacios de confrontación agonista es esta articulación de demandas de las que habla Mouffe, de las que habla Laclau o de las que habla Dussel justamente y que constituyen este pueblo que se convierte en actor político. Pero justamente lo hace a través de una confrontación agonística porque se reconoce este trazado de fronteras entre ciertos intereses, de ciertos intereses de este pueblo como actor político y otros intereses de clases elitistas o clases oligárquicas. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Sí, les dejo con este pequeño poema que también es una canción justamente y que me que expresa perfectamente este trazado de fronteras de el que yo les estaba hablando. Ahí está de nuevo mis correos por si tuvieran alguna duda y les agradezco mucho. Queremos agradecerle nuestro más sincero, vaya, agradecimiento al doctor José Ramón por compartir sus valiosas reflexiones. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, doctor, y le voy a comentar la primera. La primera nos dice, ¿es posible incluir a los excluidos en el pueblo con mayúsculas sin un proceso previo de verdad, memoria y justicia? Es que, bueno, es que justamente el pueblo con mayúsculas es el que intenta hacer esta, como dijimos, esta especie de totalización, ¿no? Esta especie de, cómo lo pusimos? Déjenme nada más regresarme. Sí, esta especie de totalización constante. Entonces, en el momento en que el pueblo intenta hacerlo, curiosamente reproduce la fractura biopolítica. Por eso en vez de que la política parta desde arriba, desde el pueblo con mayúsculas, lo que está proponiendo Agamben es esta aparición del pueblo mesiánico. Secularicemos, dejemos de hablar del pueblo mesiánico. Justamente esta aparición del pueblo con minúsculas como como actor político que a través de la recapitulación de esa historia eh, articula estas demandas que incluso pueden encontrar estos vínculos equivalenciales y ya los vemos justamente con otros autores, ¿no? Pero sí, lo que están reivindicando ellos es una política desde abajo que no requiera justamente necesariamente del líder para articularse. El líder puede ser representante, puede ser muchas cosas, puede ser estratégico, pero no requiere de ello para crearse, el líder no crea el vínculo del pueblo, ¿no? Una cosa por el estilo. Y sí, justamente a través de esta memoria, de esta recapitulación de su historia, justamente de esta pedagogía, también le llama, que creo que es lo que se quiere decir con esta idea de memoria, es como el pueblo con minúsculas se convierte en actor político o en Mesías, pero bueno, secularicemos, en actor político, creo yo. ¿Sí? Ahí creo que se quedó trabado, no sé si soy yo. Ay, perdón. Listo, listo, volvemos, doctor. Perdón.
¿sí? Y justamente, ¿no? La siguiente, el siguiente cuestión que nos ponen en el chat dice, em, ¿qué piensa de que el Estado permite lógicas segregacionistas y que infunden a partir del miedo para instrumentalizarlas para su beneficio? Sí, creo que efectivamente, déjenme encontrarlo para poder responder de manera adecuada. No, 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 espérenme un segundito, un segundito. Eh, Bueno, a ver, sí, o sea, efectivamente, el Estado va a crear una serie de instituciones políticas que instrumentaliza si no sé si decir instrumentaliza, ciertas políticas que se basan en una toma de decisiones, en una toma de decisiones políticas. Pero esta toma de decisiones políticas, pues, quién las pudo tomar? Aquellos actores que pudieron aparecer en un ámbito público que normalmente, hasta la fecha al menos, se ha constituido como un espacio excluyente. Es decir, no son los excluidos los que participaron en la conformación de ese espacio público en el que se toman las decisiones y ni los que tomaron la decisión de qué va a ser de interés público y qué no va a ser de interés público, ¿cierto? Entonces, cuando este espacio público y estas decisiones se traducen en instituciones, pues justamente lo que se hace es seguir reproduciendo esta fractura, esta exclusión de los ya excluidos. Decía Hannah Arendt que la política se hace entre los igualmente libres, pero hay que agregarle los ya igualmente libres, porque justamente parece que la política solo se podría hacer entre aquellos que ya están en una posición de privilegio, que es de la libertad. Pero entonces todos los espacios que no son libres aún, que serían mujeres, que serían, bueno, en algún punto, o sea, que serían espacios de opresión masculinista, pues todas estas exclusiones de las que siempre hablamos, ¿no? Del masculino, blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, justamente definirían qué son de interés público, lo otro seguiría quedando fuera del interés público. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendiéramos la política no como un espacio de ejercicio de libertades, sino como un espacio de liberación, es decir, de exigencia de que de lo que no se ha considerado como interés público sea considerado como interés público. Y eso se hace desde abajo, no desde arriba. El Estado que se configuró de acuerdo con esos intereses de los ya igualmente libres va a funcionar de acuerdo con esos intereses. Entonces, difícilmente, no quiero decir que sea imposible, pero difícilmente va a ser una política que le llaman top down, o sea, de arriba para abajo, para ver cuáles son los intereses del Estado. En cambio, con una política bottom-up, de abajo para arriba, entonces sí podría... Ay, espérenme, es que me están aquí las mariposas. Este, desde abajo para arriba tendría que haber justamente el surgimiento de estos actores políticos, de estos pueblos, en este sentido, que echaran a andar un tiempo entrópico, le digo yo, justamente, que emerjan y este tiempo entrópico pondría en crisis las estructuras ya institucionalizadas para poder incluir otro tipo de actores, actores que se han considerado torpes, groseros, vulgares, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó cuando el movimiento zapatista surgió y se le permitió participar en una de las cámaras, no recuerdo cuál, y uno de los comentarios que hicieron algunos de los legisladores panistas es que no sabían hablar como se debía hablar, ¿no? Perdón, o sea, creo que eso es
la muestra más clara justamente de que estos actores que de pronto surgen y que no corresponden con ciertos estándares de civilidad o sí, de civilidad o de rectitud, justamente son los que hacen los que ponen la institucionalización, meten la institucionalización en un tiempo entrópico que la pone en crisis. Y creo que eso es lo que se tiene que hacer. No sé si fui claro con estas respuestas, espero que sí, pero bueno, muchas gracias. No, no, al contrario, doctor, fue bastante claro. Justamente ya para ir cerrando, ¿le gustaría dar alguna conclusión, alguna reflexión final? Este, bueno, ahorita acá, se acaba de publicar un textito que está en Signos Filosóficos de la UAM, justamente que acabo de publicar, que es Sujeto Cívico contra Sujeto Político, y hago justamente esta reflexión sobre estos sujetos civiles que son los ya igualmente libres contra estos sujetos políticos emergentes que pueden ser vulgares, etcétera, y cómo se echa a andar este tipo de dinámicas. Pues si pueden echarle un ojito, está en Signos Filosóficos, acaba de salir publicado hace un mes más o menos, y pues bueno, ojalá que les guste, y pues cualquier duda, como les dije, pues tienen mis redes sociales, digo, no, mis redes sociales no, mis, mis correos electrónicos y me pueden escribir, pues yo les agradezco muchísimo.